Hola queridos amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy quiero platicarles sobre el sexto principio de la fe. Hay Yud Gimel y Karim, hay 13 principios de la fe que escribió Maimónides, el Rambam. El número 6 dice, Ma'amin be'emunah shelema, yo creo con toda mi fe que divrei neviim emet, que la palabra de los profetas es verdad. Quiero explicar el día de hoy este tema. Los Jajamim nos dicen a nosotros qué es un Naví, qué era un profeta de aquel entonces. El profeta era alguien que llevaba la palabra de Dios al pueblo, a veces eran reproches, otro tipo de leyes. ¿Y cuándo fue el momento en el cual la palabra de los profetas ya no siguió? O sea, ya no existieron los profetas. Hay rabinos, hay jajamim, pero los profetas, ¿en qué época se terminó esto? Nos dicen los jajamim que en el tiempo del Bet HaMikdash, del templo, llevabas tú un corbán, un sacrificio para Dios, degollaban el animal y bajaba un fuego del cielo y ese fuego consumía ese animal. Y ese gran milagro lo veía el ofrendador, el que lo llevaba al templo. Era un milagro abierto, todo el mundo lo veía. Para que haya libre albedrío, la persona pudiera escoger entre si seguir a Dios Todopoderoso, a Hashem, o a irse por otros caminos. Cuando salía una persona del Bet HaMikdash o en la calle o en aquella época, nos dice el Talmud que había a la gente le daban ganas de ir a hacer Avodah Zará. ¿Qué era Avodah Zará? Idolatría. Había mucha idolatría en aquel entonces, en todo el mundo. Pero había algo curioso. Si una persona decidía que un tótem, veía un tótem, le tocaba y le contestaba el tótem. Le pedía, le rezaba, le ofrendaba, le hacía un corbán a esa Avodah Zará, a esa idolatría, y le contestaba y le ayudaba. Entonces la gente se destanteaba. Ahí empezaba el libre albedrío. Tenías el templo y tenías de otro lado Avodah Zará. Dios así, el amo del juego, puso que así sea el juego, que así sea este negocio, para que la persona sepa escoger qué camino tomar. Los grandes rabinos se dieron cuenta que uno de los motivos que se destruyó el Bet HaMikdash fue Avodah Zará, fue idolatría. Otro motivo fue Giluy Arayot, todo el asunto de mujeres prohibidas. Vinieron los rabinos, hicieron una junta y quitaron la fuerza, ese Yetzer Hará, ese instinto del mal, esas ganas que le daban a las personas de ir a hacer idolatría. Y funcionó. La gente ya hoy en día, tú no ves una persona en el año 2017 que de repente ve un muñeco, un osito Bimbo, y va y lo ofrenda y se le hinca y lo sirve. Pues si tú lo hiciste en el horno ayer, o sea, ¿cómo es posible que ahora es tu Dios? ¿No dan ganas? O de repente vas al Museo de Antropología aquí en México, hay una gran cabeza así gigante. Yo nunca vi que nadie llegue y se hinque y haga un sacrificio ahí y crea que es su Dios esa piedra. Antes sí daban ganas de hacer eso. Nos dicen los Jajamim, degollaron al instinto del mal, de la Avodah Zará, de la idolatría, y ya no te da ese ímpetu, esas ganas de ir a hacer idolatría. Fueron ahora a degollar al instinto del mal de Giluy Arayot, mujeres prohibidas. Y a la gente, cuando nos cuenta el Talmud, que las gallinas ya no ponían huevos, las personas no tenían ganas de reproducirse, y eso es en contra de la Torá, en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Torá dice, Prurbu, multiplícate y fructifícate. Dijeron los Jajamim, los grandes rabinos de aquella época, se va a terminar la humanidad, ni modo. Y regresaron a ese instinto del mal, que es el instinto de Giluy Arayot, mujeres prohibidas, abominaciones, etc. Hoy en día nos damos cuenta, salimos a la calle, espectaculares, anuncios, televisión, por todos los medios te bombardean con ese asunto. Freud dijo, que era judío,
el mundo se mueve por las mujeres. O sea, el gran poder, el dinero, el honor, todo para qué es, para llegar a esas cosas. Ahora, una vez que ya no hay idolatría, nos dicen los Jajamim, yo pregunté al comienzo de la plática, los Jajamim degollaron el instinto del mal de Avodat Zará, de idolatría. Paralelamente en ese momento se quitó la nebúa. Dicen los Maimónides, en ese momento los rabinos de aquel entonces, o los profetas, se terminaron los profetas. O sea, ya no había conexión que hablaba Dios con una persona y ya no había ese mensaje directo a la gente. ¿Qué es lo que nos queda hoy en día? Si uno de los principios de la fe es Anima Amin Bemunah Shelema, el sexto principio de Maimónides, que Dibrei Nevim Emet, que la palabra de los profetas es Emet, obvio que lo que ya está escrito, los profetas, lo llevamos a cabo. Pero ahora, ¿cómo nos conducimos? Ya no hay profetas. Vienen los Jajamim y nos dicen, tenemos la Torá, y a los rabinos, a los Jajamim. Y los Jajamim que son estudiosos de la Torá, nos dicen qué está escrito en la Torá y qué camino tomar muchas veces. Hay los grandes rabinos en cada generación. Pero tenemos un pequeño problema hoy en día. Hoy en día si un rabino, un jajam, muchas veces se levanta en su templo, en su Betagneset, no en todos los lugares, pero a veces ocurre que el rabino dice algo y no hay quien falte de decir, ya rabino, ya bájele, rabino. La verdad eso que usted está diciendo es para en la Edad Media, época de la Edad Media, pero ahorita en el 2017, ¿qué está usted hablando? Eso es, si nos va bien, que se levante alguien y discuta, porque hay veces que ya ni siquiera te llegan a escuchar algún consejo, algún reproche, alguna cosa que esté mal, ni siquiera te escuchan. ¿Por qué ocurre eso hoy en día? Nos dicen los grandes rabinos que 40 profetas dijeron el templo se va a destruir, el Bet HaMikdash, el templo se va a destruir, y no los escuchaban. No los escuchaban. Se destruyó el primer templo, segundo templo, y hoy en día estamos en el exilio, esperando que llegue el Mashiach, el tercer Bet HaMikdash. ¿Qué instinto queda? Si ya no hay Avodat Zará, hoy en día ya no hay idolatría. Entonces el nivel bajó. Entonces ahora, ¿qué nos queda? ¿Contra qué tenemos que guerrear hoy en día? El Yetzer Hara, el instinto más fuerte que es Giluy Arayot, mujeres prohibidas. Ahora, ¿cómo funciona nuestra mente? Psicológicamente, la Torah, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice nuestra mente para o llamarnos un poquito a hacer ese tipo de pecado? ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo, la mente humana, tiene un chip de autodefensa. Aunque una persona haga mal, él piensa psicológicamente que está haciendo bien. Todo el mundo se acuerda la trama o alguna película que vio en su vida en algún momento, el típico asesino serial, ¿no? Que mató a una persona, y la segunda toma la ves al otro día en la mañana desayunando su hamburguesa con su sundae, y está el vidrio, y está tranquilo el señor, está el psicópata comiendo su hamburguesa, y está viendo pasar a la gente por la calle buscando a su próxima víctima. ¿Qué piensa él? Que no pasó nada, que no hizo nada de mal. Está loco. La Torah nos dice, en el nivel humano, normal, una persona tiene que protegerse. El violador, nos dice la Torah, una persona que toma a una muchacha indefensa en el bosque y gritó a la muchacha y no se pudo defender. Dice la Torah, ¿qué pensaba este violador? Dice la Torah, Ki Hesed Hu. ¿Qué es Ki Hesed Hu? No, yo no estoy haciendo ningún mal. Ella me buscó, estaba solita en el bosque, algo quiere. Le estoy haciendo un favor, Ki Hesed Hu. Le estoy dando calor humano, le estoy haciendo un bien. Es un loco, psicópata pensar eso. Pero él, su chip de autodefensa, lo hace pensar que está haciendo él algo correcto, algo que está bien. Giluy Arayot. La persona, dicen los Jajamim, algo impresionante. Los comentaristas a este Maimónides dicen que una persona, cuando
le llama la atención una mujer prohibida, esté soltero o dentro de matrimonio, y esto es tanto para hombres, tanto para mujeres. Ese hombre vio a una mujer. ¿Qué es lo que él piensa? Oye, pues usted está casado o soltero, lo que sea. No está bien hacer ese tipo de cosas. ¿Qué piensas tú? Muchas veces podría pensar una persona que quiere hacerse eterno. ¿Cómo una persona se puede hacer eterno? Dejando hijos, nietos y bisnietos. Una persona que tiene muchas esposas, según esa cultura, ¿qué está demostrando? No nada más poder, no nada más está demostrando que tiene muchos hijos y nietos y bisnietos, está dejando descendencia. Cuando es fuera del matrimonio, o una relación prohibida, entonces la persona piensa, bueno, a lo mejor podría llegar a pensar, no todos, pero podría llegar a pensar para proteger su mente, ¿cómo? Yo estoy procreándome, aunque no se va a procrear, no va a tener hijos con esa mujer, una sola vez, o yo qué sé. No va esta persona a procrearse, no se va a hacer eterno, pero él piensa que se va a hacer eterno. ¿Cómo? A lo mejor chance y se embaraza, a lo mejor tuviera un hijo con aquella mujer, entonces dejó una huella, dejó una semilla en el mundo. Está errado, es una aberración, un pensamiento malo, pero así pensaría a lo mejor psicológicamente una persona en algunos casos. Hoy en día, nosotros vamos a bajar un nivel más aterrizado para explicar en nuestro nivel qué ocurre con nosotros. ¿Por qué hoy en día, si ya no hay profetas, no escuchamos? ¿Por qué al rabino no lo escuchamos? ¿Por qué a la Torá no la escuchamos? ¿Qué nos dice nuestra mente? ¿Qué ocurre dentro de nosotros? El ejemplo es igual al que acabo de decir en menor nivel sobre Gilui Arayot, sobre mujeres prohibidas. Voy a explicarlo. Una persona vive en su espejismo, se crea su mundo, su espejismo. Una persona en la mente tiene su neshama, su alma, así dice el Zohar, la Kabbalah. En el cuerpo es más BMI, más parte animal, más física, come, hace sus necesidades, etc. Lo que te conecta al mundo espiritual es aquí tu cabecita. La cabeza, estás conectado con Dios. Ahora, grandes rabinos. Voy a decir un ejemplo, el Saba Misela Vodka, este gran rabino, una vez lo vieron con el pie cruzado que estaba sentado, estaba estudiando, dejó de estudiar y se quedó como 2 horas inerte, sin moverse. Se acercaron sus alumnos y le dijeron, Jajam, ¿qué pasa con usted? ¿Tiene algún problema de salud o algo? ¿Por qué no descruza el pie? Dijo, no, estoy pensando yo y calculando por qué quiero descruzar el pie. Por comodidad, si porque ya me cansé, o a lo mejor yo tenía cierta presunción al tener cruzado el pie. Estaba pensando él, cada articulación de su cuerpo, por qué la mueve y qué lo lleva a mover esa articulación de su cuerpo. Esto era un gran rabino de la generación pasada. Tenían todos los movimientos calculados. Hoy en día, si nos damos cuenta, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo funcionamos? El otro día escuché a una señora llamando por teléfono a una amiga. Acaba de llegar de viaje y yo pasé en el pasillo en el Talmud Torah donde doy clases y le dice, hola, ¿cómo estás, amiga? La verdad, te perdiste el viaje de una semana, nos fuimos a Europa, etc. Le dijo, acuérdate, no pudiste venir, te hubieras esforzado, acuérdate que la vida se acaba, hay que viajar y más viajar y más viajar, te la perdiste, ¿cómo no viniste? El tiempo, la vida se acaba. Yo me quedé pensando y dije, ¿esa es la finalidad de la vida? ¿Te bajas de un barco para subirte al otro? ¿De un vuelo para subirte al otro? Hay quien toma 2 para viajar más, 2. O sea, se va con escala a donde quiere ir para decir que tardó más en el vuelo. Eso no te va a llenar nunca. La Neshama, esta alma que tenemos nosotros, esa alma tiene hambre de espiritualidad. Cuando una persona estudia Torah, hace gesed, hace favores a los demás, ayuda a la comunidad, es bueno con las personas, etc. Esa persona se está llenando su vacío con espiritualidad y eso en verdad te llena y quiere seguirlo haciendo también. Las cosas físicas y materiales, obvio que una persona necesita un viajecito, un descanso, claro, hay que descansar la mente, pero a veces si tu finalidad es ese viaje,
¿Cuántas veces escuchamos gente que, yo conozco una persona que se fue a un viaje largo y perdió $8,000? ¿Por qué? Porque se le fue un vuelo y ya se le iba a descuadrar todo el viaje que tenía de un mes y iba a ir a Europa y a África y a ver a los leones y elefantes y las vacunas, y luego su esposa le dio gripe y fiebre en el camino y todo un relajo, no llegó al vuelo, tuvo que pagar $8,000 para no perder todas las conexiones y todos los viajes y todo lo que tenía apartado. Al final sufrió esa persona. ¿Cuántas veces una persona se va a un barco? Una vez me contó un señor que la pasó pésimo porque su esposa andaba mareada en el crucero, no estaba acostumbrada a ir a cruceros, le costó un dineral y no la pasó bien. Eso es un percance. Lo que quiero decir es, si tu finalidad es eso, el viaje no te vas a llenar nunca. Nunca te vas a llenar. Ahora, cuando una persona vive en ese espejismo, vives en ese mundo que tú te creaste, que no es verdad, obvio que no existe ese mundo, y tú te pones ese parámetro, esa finalidad, que no es espiritual, nunca te va a llenar a ti. Cuando un rabino se levanta y te dice estas palabras, o te dice reproche, o te dice lo que es un consejo, a veces no lo escuchas. El problema hoy en día es más grave, no solamente que el sexto principio de Maimónides es, hay que escuchar la palabra de los profetas, y ya expliqué yo por qué no hay profetas, ya no estamos en la generación que soporte ese nivel, pero tenemos a la Torah y tenemos los Jajamim. Hoy en día estamos en un nivel menor, no solamente que esas cosas mundanas, a veces te dicen, ya rabino, ¿qué está usted hablando? ¿Qué está usted diciendo? Porque tú no entiendes que te está dando un consejo de cómo se tiene que hacer un viaje, o cómo se tiene que comerciar, o cómo te tienes que comportar en tu casa, la cordialidad con las personas, cómo tienes que ser con tu esposa, con tus hijos, cómo tienes que tratarlos, las buenas midot, buenas cualidades, etc. Ni siquiera hoy en día lo escuchas. ¿Por qué? Hoy en día estamos en un nivel tan bajo. Si se fijan, el otro día caminé yo, me gusta hacer deporte, de repente correr. A veces veo gente corriendo en la calle, vemos a Robocop, ya no vemos a corredores. Ves que tienen aquí su iPhone en el brazo, tienen aquí sus audífonos Beats, pero los Beats ya son esos audífonos con Bluetooth. Entonces ves a la gente con su reloj Polar, con su banda para medir la frecuencia cardíaca. O sea, ves cuates corriendo, ya tienen cables en la oreja, tienen bandas en el pecho, relojes, iPhone. O sea, un androide corriendo. Ya no disfrutas del paisaje de donde estás corriendo, oyes los pajaritos, nada. A lo mejor pasas a uno y lo atropellas. En la calle la gente va conectada a otras cosas. El otro día pasé y vi un muchacho, allí en Polanco donde vivo, pasé a 1 metro de él y se oía el sonido de los audífonos hacia afuera, y yo dije, se va a quedar sordo esta persona. La persona hoy en día, hemos perdido la capacidad de escuchar. Dice el Talmud, Bejol Yom Bayom, cada día y día sale una voz de Ar Joreb, del monte donde se entregó la Torah, y dice, hoy la veriot melbonazo el Torah, pobre de las criaturas, de la vergüenza de la Torah. Muchas veces, la Torah es para estudiarla, la Biblia. Hashem la dio a Moisés, Moisés a nosotros. Moisés la dio al pueblo de Israel. A veces llegamos, Yom Kippur, rezas el día del perdón, guardan la Torah en Neilá, cierran una cortina, cierran el Sefer, una cortina, otra cortina, cierran las puertas, cierran el Ejal, le das un besito, Dios, nos vemos el año que entra. No debe ser así, la Torah está hecha, hay que abrir el Ejal, hay que sacar la Torah, hay que estudiar Torah, clases, conferencias, por todos los medios hay maneras de que estudies la Torah, de tener superación personal. Eso es lo que una persona tendría que llegar a entender y a escuchar. Perdimos la capacidad de escuchar. El Talmud dice que Rebbi, un gran jajam del Talmud, escuchaba la voz que salía todos los días y decía esto. Decía, la vergüenza de la Torah que la gente hoy en día no la estudia. Quiere decir, hoy en día, ojalá, después de este principio de Maimónides, estamos en la generación 2017, estamos en ese año, profetas no hay. Jajamim a veces les discute, se puede discutir y llegar a entender, pero no discutir por discutir. Hoy en día ni siquiera escuchamos, perdimos la capacidad de escuchar. Somos ya androides, ¿en qué mundo vivimos? A veces hacemos cosas por inercia. El teléfono celular, como ya todo el tiempo te mandan en WhatsApp, y ¿qué te dicen? El celular acerca a los lejanos y aleja a los cercanos.
Se ve, o sea, en las familias ya no hay comunicación, etcétera. Es una desgracia, es una desgracia grande esto. Ojalá y nosotros podamos en esta generación aprender este pequeño consejo de Maimónides de Ani, Mamim Bemuná Shelema. Yo creo Bemuná Shelema, ¿en qué? En los Nevi'im. Ya expliqué por qué no lo escuchamos, pero tenemos a Jamim, hay que escuchar. ¿Cómo funciona nuestra mente? Recuerden, hay un cierto espejismo, la persona se autoprotege. En el caso de la Torah de Giluy Arayot, de mujeres prohibidas, Avodah Zará ya no hay, ya lo quitaron, pero hay Giluy Arayot. Eso te saca de la frecuencia, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué te dice tu mente? No, yo quiero ser eterno, procrearme de más. Es mentira, todo eso es mentira. Te vas metiendo a un mundo que no existe. Hoy en día vas, ves los espectaculares, ves las cosas que te sacan de la frecuencia, celular te sacan de la frecuencia, ya ni siquiera escuchamos. Ya no escuchas, al jajá no lo escuchas, la Torah no la escuchas, no la tomas, no la estudias. Bezrat Hashem, que podamos nosotros volver a tener la capacidad de que cuidarnos, poner atención. Si una persona le pide a Dios, Dios le va a ayudar. Tener la capacidad de escuchar, que podamos estudiar mucha Torah, escuchar Divrei Jajamim, para poder ir en el camino del mundo de la verdad, el mundo real, y no el mundo irreal en el cual muchas veces vivimos. Todo lo mejor, un abrazo y muchos saludos. Hasta la próxima.